Buenas tardes a todos en este ciclo de entrevistas por los 25 años de TED y los 10 de Entramar. Es un placer para mí en esta ocasión tener esta entrevista que realmente nos sensibiliza a todo el equipo TED, porque esta entrevista es con el ex secretario de Educación, el señor Ludovico Grillo, con el cual empezamos todo este recorrido de los cimientos y la generación y creación del equipo TED. Así que para mí es un orgullo muy grande poder compartir con él este espacio y con todos ustedes contarle parte de este recorrido junto a él. Así que buenas tardes, Ludovico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Cris? Aclaro Bien. que no empezamos esto, yo no empecé hace 25 años. Sí, es verdad, está bueno que lo digas. Claro, yo soy Sí, muy joven para haber empezado hace 25 años con esto. claro, les voy a contar un poco a nuestros oyentes porque es importante. En algunas entrevistas lo damos a conocer que el programa de TED comenzó siendo un programa de informática hace 25 años. Entonces, desde ese lugar, la mentora de esta idea de innovación y de visión fue la directora de educación de aquella época, Cristina Mandich, a quien recordamos con mucho amor y con mucho cariño, porque por ella es que los jardines empezaron con esta idea de comenzar con el proyecto de informática. Pero con el señor Ludovico Grillo comenzó esta idea de generar el equipo TED. Entonces, bienvenido Ludo para contar un poco conmigo toda esta trayectoria que también tiene que ver mucho con el portal Entramar. Así que bueno, ahora lo vamos a ir dando a conocer con vos. Bueno, y ahora te pregunto, ¿te acordás cuándo y cómo fue tu primer contacto con el equipo TED o en ese momento con el equipo de informática de la Secretaría cuando vos asumiste? Sí, acababa de asumir, ahí, digamos, cuando a mí me designaron secretario de Educación, primero hice una recorrida por los jardines antes de asumir. Y ahí ya alguien me había hablado del proyecto de informática, de las cosas que hacían de informática. Pero ni bien asumí, tuvimos una reunión en mi oficina, que viniste vos, Cris, y me contaste el proyecto que en ese momento era un blog que se llamaba 10 Jardines, Sí, ¿no? tal cual. No me acuerdo. Y entonces ahí hablamos, bueno, del enfoque de lo que queríamos hacer desde la Secretaría de Educación. Hay que contar también que ahí empezó la Secretaría de Educación, antes no era Secretaría de Educación, era una secretaría anteriormente que tenía otros aspectos, tenía educación, turismo, deportes, todo mezclado, y en el inicio de la gestión de Jorge Macri se arma la Secretaría de Educación con un perfil de educativo, y entonces teníamos como dos eh, objetivos muy claros. Uno, fortalecer todo el sistema educativo propio del municipio, y el otro, propio del municipio, es decir, propiedad de la municipalidad. Y el otro era trabajar con el sistema educativo del municipio. Y trabajando con el sistema educativo del municipio, en ese momento era vital acercar la tecnología educativa, el uso de herramientas. Y bueno, empezamos a hablar de eso, empezamos a diagramar cómo podía ser el proyecto, qué es lo que estábamos viendo y demás. Y en poco tiempo fuimos a ver a Google, o ver cómo empezábamos con el tema digo, había un problema, estamos hablando de la prehistoria, no todo el mundo tenía mail y demás, entonces ahí tramitamos el dominio. Creo que prácticamente de la primera reunión salimos para ir a tramitar el dominio, el mbl.edu.ar, y después fuimos a ver cómo hacíamos para que, como era un .edu, nos den gratis eh, el soporte, ¿no? Y ahí analizamos el tema de Google. Yo creo que ya lo había implementado en algún otro lugar, así que un poco de idea tenía. Y bueno, al poco tiempo tuvimos ya funcionando las cuentas de mbl.edu, y empezamos con las capacitaciones y nos planteamos trabajar con los equipos directivos primero, digo, porque era eh, el desafío era que si el equipo directivo no le veía valor a las herramientas, era muy difícil que lo pudiese acompañar a los equipos docentes. Entonces empezamos a trabajar y a adoptar el mail como manera de comunicación. Estamos hablando de una época donde las cosas se mandaban con memo por duplicado, y había una persona que tenía que hacer correo, ir de cada uno de los 30 edificios que dependían de la educación, de la Secretaría de Educación,
transportarse hasta la secretaría para llevarle el memo, y el memo que decía, no sé, se solicita, por favor, compren 2 bidones de agua. Y entonces, bueno, cambiaron, si no, esto se empieza a usar mail, se empieza y empecemos con la parte pedagógica, ¿no? Digamos, creo que a mí me tocaba por una cuestión de roles impulsar más la parte administrativa, y Cris empezó a darle músculo al proyecto pedagógico, ¿no? Sí, ¿te acordás que el otro día yo le contaba a los chicos del equipo también? Porque la verdad que esto de empezar a pensar y reflexionar sobre la trayectoria también tiene un valor, decíamos nosotros, para aquel que todavía no lo hizo y puede de repente como copiarse o tomar ideas, ¿no? Y te acuerdas que vos empezaste con esta idea de también capacitar a toda la parte referencial de las inspectoras, ¿te acordás? Sí, sí, hicimos un curso. Bueno, porque, digo, era los municipales y también lo no municipal, y en eso lo público. Y la misma lógica. Si no lo veía, si la parte administrativa, la parte jerárquica no lo veía, nunca iban a habilitar que los docentes trabajen en eso. Entonces, hicimos un curso que lo hicimos en la sala del Paula, ¿no? Sí. De uso de herramientas de Office y qué herramientas estaban disponibles para los inspectores, y vinieron, participaron, estuvo bueno. Estamos también en un contexto, digamos, donde era muy importante que hablemos de contenidos, de cosas muy prácticas, porque había también un contexto político complicado. Éramos el único municipio que tenía el signo distinto a todo el resto de los municipios y del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces era importante ver de que veníamos a trabajar, no veníamos a convertir a nadie, a hacer una discusión ideológica. Así que bueno, y ahí se empezó, y fuimos de a poquito dando pasos, ¿no? Sí. Bueno, y algo que tiene que ver con esto, justamente, la siguiente pregunta que dice, ¿qué opinión te merece el trabajo con TED para el sistema educativo? A ver, para mí es parte del ADN, no tiene razón de ser el trabajo de TED, si no es para todo el sistema educativo. Digo, creo que ese es el desafío del municipio, de la estructura municipal, que tiene que preocuparse por la educación de su ciudad. Eh, yo insisto que cada vez pasa más el tema de que el reclamo por la escuela que no funciona, la escuela pública es de la provincia de Buenos Aires, pero el reclamo por la escuela que no funciona lo recibe el intendente porque es la autoridad que está cercana. Y nosotros con esto lo vimos ya hace un montón de años, y pusimos mucho músculo de la municipalidad para ayudar a que las escuelas, sobre todo las escuelas públicas, pero también que las escuelas privadas, puedan tener un buen nivel académico, un buen nivel de aprendizaje, un buen nivel de acompañamiento a los chicos con situación de problemas y más. Y ahí hubo varias cosas, ¿no? Varias líneas. Una de las más importantes fue TED, sin duda, porque además era el momento, digamos. Hoy parece loco plantearnos que una escuela podía no tener computación o no poder estar trabajando con internet o con este tipo de cosas, pero la verdad que cuando se empezó con esto que eso fue 10 años hace, 2012. 2012. Sí, claro, 2012. Digo, todavía había escuelas que no tenían internet, que no usaban mail, docentes que decían, no, no hay que usar internet. No, obviamente ahora pasamos una pandemia, todos usamos Zoom, Meet y demás, han evolucionado mucho, pero había que hacer un trabajo, mostrar que la tecnología sirve para aprender, que se educa con la tecnología, que permite armar redes más fuertes para el aprendizaje. Y obviamente hubo otras cosas, hubo inglés, hubo salidas educativas, hubo seguridad vial, todas cosas que nos van construyendo como comunidad. Bueno, y ahora referente a, ¿qué hitos recordás del tiempo en el cual estuviste en contacto con esta propuesta? ¿Qué te surge así como algo? ¿Qué sé yo? Ninguno. Alguno. Hitos.
bueno, primero hubo muchos hitos que fueron compras de equipamientos, ¿no? Empezar a tener bueno, el inicio del proyecto con Google me parece que fue un hito. Muy Eh, el, importante. eh, el video de Google for Education también, ahora con lo que logró la Dorrego, de este reconocimiento como escuela pública, escuela Google pública, la primera de la Argentina. Yo me acordaba cuando hicimos el primer video, ahí, que cada vez que tengo que filmar un video me acuerdo de ese video que nos costó horrores filmarlo. Cada vez que empezamos a hablar sonaba el timbre, había un ruido, habían puesto uno de esos paraguas que ponen los fotógrafos para las luces. Cuando salió todo bien se cayó el paraguas. Digo, fue un parto filmar ese video. Después tuvimos, bueno, Entramar es todo un hito, digo, va de suyo. Después tuvimos, bueno, el tema de las tablets, el proyecto con el jardín de infantes que hicimos con Intel y con Melina, también fue muy interesante. De hecho, creo que lo tengo todavía acá en mi oficina, tengo una copia. Y no, qué sé yo. Ah, bueno, iba a decir otro, cuando después también sumamos Office y logramos convencer a Microsoft que nos permitiese seguir usando el mismo mail, y con el mismo mail podíamos usar las dos herramientas, tanto las de Google como las de Office. Después Provincia de Buenos Aires nos copió, hizo lo mismo, pero en ese momento fue como Sí, un boom. convencer a Estados Unidos que nos deje usar el mail ruso, más o menos. Sí, no sé, ¿qué me estoy salteando? Un montón de cosas. Ah, sí. Bueno, ¿y ahora qué te sorprendió de TED? ¿Qué me sorprendió? Sí. Siempre me sorprendió la energía que había en TED. Digo, yo creo que eso digo, y que había para todos lados. Bueno, hay... Sí, yo te diría que lo primero que me sorprende es energía. Después hubo un montón de resultados positivos, ¿no? Yo creo que hoy ni se discute, digamos. Cuando empezamos hace 10 años, había como una discusión a ver si esto estaba bien, que se hiciese, digo, si había que dedicar recursos públicos a esto, si el camino de la educación era este y demás. Y hoy que creo que no se discute. Alguna de las cosas sorprendentes fue en ponerle, ¿te acordás? En unas jornadas que hicimos donde los docentes contaban cómo estaban usando las herramientas para intentar difundir buenas prácticas. Ahí hubo algunos docentes que me sorprendieron muchísimo, que me llevé unas cosas muy positivas. Y después, bueno, qué sé yo, desarrollos que hacían del grupo del equipo, con videos, con aplicaciones que encontraban y que usaban, que después se volcaban en Entramar. También siempre hubo un montón de cosas muy positivas, digamos, ¿no? Y después, si querés, de tiempo después, ya no estando en la función pública, que uno por ahí entra en contacto lateralmente con gente, ponele haber visto como el Paula y por lo que entiendo el Dorrego, pero yo el que entré en contacto directo con algunos alumnos del Paula, cómo pasaron el COVID gracias a plataformas que ni pensábamos que iban a tener ese poder tan rápido, pero que estaba ahí la semilla y que se pudieron desarrollar y aprovechar en el COVID, sí. Eso fue una sorpresa alegre. Y después, otras cosas, con las publicaciones en congresos y los reconocimientos en congresos. Para mí siempre es, lo que hacemos no es tanto, es lo lógico que hacer. ¿Para qué lo vamos a presentar en congreso? Nadie te va a dar bolilla, no es tan importante, hay cosas más importantes. Y de repente venía, nos autorizaron, nos invitan a dar la tal charla en tal, cosas, en serio. Es así, sí. Vos sabés que sí, nos sigue pasando ahora y la verdad que yo le cuento al público que justo nuestro cuarto hito dentro del programa de Te Entramar justamente es eso, que sin darnos cuenta
que un docente participe, como en aquella época de 2013, te cuento, estoy recabando información, en una foto donde estás en el Congreso de OMEP, con los jardines maternales, contando las experiencias de tecnología. Y bueno, es parte de esto, ¿no? O sea, empoderar al docente de su propia práctica y llevarlo adelante en una presentación que la juzgan, la leen y la evalúan terceros a nivel académico, después presentarla en un congreso, presentar la presentación, armar la presentación, exponerla. Es un recorrido, como lo veíamos con vos en su momento, que no es para cualquier docente que se anime también a hacerlo. Y eso es parte de esto, ¿no? O sea, cómo a nosotros nos sorprendió que nos convocaran, como yo te decía vos, bueno, nos están llamando. Y ahí después surgía todo esto también, ¿no? Que te cuento que hoy recibí la invitación de OMEP para estar ahora compartiendo nuestra experiencia con TICS por todos estos años también, ¿no? Así que bueno, la verdad que eso también fue parte de un recorrido hito que lo seguimos mencionando porque que es parte del seguir aprendiendo también, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y ahora no te quiero robar más tiempo, que sé que estás complicadísimo con tus tiempos. Y lo último es, yo saludo a todo el público que nos va a estar escuchando y te dejo las palabras de cierre por el festejar nuestro 25 aniversario. Gracias Ludo por estar, gracias por acompañarnos siempre con nuestras locuras y ser parte del equipo TED en todos tus años compartidos. Así que bueno, adiós público y los dejo con Ludovico Grillo. Bueno, felicitaciones, felicitar a todo el equipo. Quizá voy a hacer algo medio triste, pero tengo un recuerdo muy especial para Irene. Uno no puede pensar la jornada en tramar, uno siempre se acuerda de ella. Y después felicitar a todos los que siguen trabajando en el equipo, a todos los docentes que van adoptando esto por animarse, por querer que sus alumnos aprendan más y querer creciendo, y felicitar al municipio que sigue con esto, que para mí es bueno, es el camino de lo que hay que hacer como política pública, así que agradecer a todos los que están ahí y felicitar. Gracias a todos, un placer. Gracias.